Buenas, somos el grupo 11 y vamos a explicar el tema 9 llamado Evaluación de centros educativos, en el que vamos a ver los siguientes aspectos. La evolución del marco legal de la evaluación, los aspectos generales de la evaluación, los tipos de evaluación educativa, tanto la evaluación interna como la evaluación externa, la evaluación en la actualidad, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y el modelo de excelencia de la Fundación Europea de Gestión de Calidad. Yo voy a hablaros sobre la evolución del marco legal de la evaluación. Como ya sabemos, hoy en día el sistema educativo está totalmente en continuo cambio debido al constante cambio de gobierno y de las leyes. Pero para comprender el presente hay que conocer nuestra historia. La LOCSE en los 90 se demuestra que los niveles de rendimiento son insuficientes y por ello aprueba la LOCSE en 1995, que se crea con la intención de mejorar la calidad educativa y las leyes anteriores. La LOCSE quiso seguir mejorando el sistema educativo con su aprobación mediante las evaluaciones externas e internas de los centros. La evaluación de las leyes vigentes, tanto la LOE, la LONCE y la LEA. La LOE, que hace referencia a la evaluación como elemento fundamental para la mejora de la educación y la transparencia del sistema educativo, llevada a cabo por el Instituto de Evaluación con ayuda de los organismos de las comunidades autónomas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema educativo mediante un informe anual al Parlamento, donde se muestran los resultados de las evaluaciones generales de diagnóstico, las pruebas de evaluación y los aspectos más destacados del informe anual del Consejo Escolar del Estado. Además, se encomienda a la Inspección Educativa el apoyo a la elaboración de los proyectos educativos y la autoevaluación de los centros escolares como pieza clave para mejorar el sistema educativo. La LONCE al respecto no hace ningún cambio, pero la LEA divide los aspectos de la evaluación en 3 capítulos. El capítulo 1, que habla sobre los requisitos de confidencialidad, objetividad y publicidad de los resultados. El capítulo 2, para el organismo responsable de la evaluación, en este caso la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Y el capítulo 3, que regula la organización y funcionamiento de la Agencia Andaluza. Pues yo voy a hablar sobre los aspectos generales de la evaluación. Si hablamos de qué se debe de evaluar, nos centraremos en lo establecido en la LOE de 2006, la cual determina que la evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en la ley y debe de aplicar diferentes aspectos, como son los procesos de aprendizaje y los resultados de los alumnos, la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva y el funcionamiento de los centros docentes, la inspección educativa y la propia administración educativa. Estos se llevan a cabo de forma individualizada, personalizada, continuada e integrada en el ritmo de la clase. Todo esto lo que nos permitirá es obtener información sobre la evolución de los alumnos, las dificultades, los progresos y nos permitirá dar ayuda necesaria en cada momento. La evaluación tiene 3 tipos. La primera es la evaluación inicial. Esta evaluación se evalúa la situación de cada alumno al inicio del curso. Se evalúa mediante un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permite adecuar este proceso a las posibilidades de cada alumno. Luego tenemos la evaluación formativa o continua. Es de carácter regulador, de orientación y autocorrectora del proceso educativo. Al proporcionar información constante sobre sí, este proceso se adapta a las necesidades y posibilidades del sujeto, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten poco funcionales. Con respecto a la evaluación sumativa, es la que nos proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al proceso formativo, obteniendo datos de la evaluación anterior y los añadimos de forma más puntual a esta evaluación. ¿Qué debemos de evaluar? Pues en la evaluación se debe de evaluar la participación en clase, las pruebas escritas o trabajos de investigación, la motivación, el interés, el comportamiento y la actitud, y los trabajos tanto individuales como por grupo. El propósito de la evaluación principal es mejorar el aprendizaje de los alumnos. Y también además tiene 2 propósitos secundarios.
como son proporcionar a los alumnos información individual sobre qué han aprendido y en qué punto tienen sus dificultades, y suministrar información al profesor, a los padres y al centro escolar sobre el progreso y la comprensión de sus alumnos. Como agentes en la evaluación intervienen dos: la inspección educativa y los propios centros. Bueno, pues yo voy a hablaros sobre la actualidad. En la actualidad, el decreto 398 del 2010 es el que aprueba mediante el reglamento orgánico las escuelas infantiles de segundo ciclo, la escuela de infantil y primaria, la escuela de primaria y los centros públicos específicos. Estos centros realizan una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que se desarrollan, también unos procesos de enseñanza o aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. Cuando hablamos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, es la que establecerá los indicadores que faciliten la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en las comunidades autónomas. En el decreto 398, en el título, más concretamente en el título 6, se encontramos un capítulo único dedicado a la evaluación de los centros. Se pone que la GAEB elaborará y desarrollará los planes de evaluación para los centros que hemos mencionado anteriormente. Esto a su vez elaborará para todos un proceso de evaluación que se lleve a cabo. La LOE y la LOMCE, las dos leyes que conocemos. Con respecto a la LOE. La LOE se habla de las administraciones educativas y tienen un marco de competencias. El marco de competencias es el siguiente: elaborará y realizará planes de evaluación de los centros educativos, que tendrá en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de la familia y el entorno y los recursos del que dispone el centro. También apoyará y facilitará la autoevaluación en los centros educativos. Con respecto a la LOE, la evaluación de la LOE recae tanto en el Instituto Nacional de Educación como en los organismos correspondientes de la administración educativa. Estos tienen distintas funciones. Sus competencias o funciones son elaborar planes plurianuales de evaluación general en el sistema educativo, establecer los estándares metodológicos y científicos que garanticen la calidad, la validez y la fiabilidad de la evaluación. Por otro lado, es coordinar la participación del Estado en la evaluación interna y elaborar el sistema estatal de los indicadores de la evaluación. Ahora vamos a hablar sobre la resolución de las evaluaciones, tanto en la LOE como en la LOMCE. En la LOE, el gobierno es el que establece, tras una previa consulta a las comunidades autónomas, presenta anualmente al Congreso de los Diputados un informe. En este informe están los principales indicadores del sistema educativo, los resultados de la evaluación de los diagnósticos, las recomendaciones planteadas y los aspectos más recomendables. Si hablamos de los resultados de la evaluación de la LOMCE, las administraciones educativas, en primer lugar. Estas realizarán una serie de resultados de las evaluaciones que serán puestos en conocimiento de las comunidades educativas, mediante indicadores comunes para todos los centros docentes. El Gobierno es el que establecerá las bases para la utilización y el aspecto público de los resultados de las evaluaciones. Y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el que publicará periódicamente las conclusiones de las evaluaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en la colaboración con la Administración Educativa. A continuación, mi compañera Noelia y yo os hablaremos del punto 3, los tipos de evaluación educativa, encontrando la evaluación interna y la evaluación externa. Yo os hablaré de la evaluación interna. ¿Qué debemos saber sobre la evaluación interna? Pues en primer lugar, ¿qué es? Se produce cuando la propia institución escolar es la que valora el funcionamiento de la misma, exigiendo una colaboración mutua entre el equipo directivo, el profesorado, el alumnado, la familia y otro personal del centro.
buscando el diagnóstico completo o parcial, pero siempre tratando de lograr la mejora del mismo. ¿Quién lo forma? Lo forman los órganos colegiados y unipersonales, quienes eligen el diseño, las técnicas e instrumentos más apropiados. Pueden darse distintos tipos de evaluación, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tipos de evaluación hay? Encontramos la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. En primer lugar, la autoevaluación consiste en que los evaluadores valoran su propio trabajo, tal y como indica su nombre. En la heteroevaluación, la evaluación la realizan personas distintas. Un ejemplo: el equipo directivo va a evaluar al consejo escolar. El consejo escolar evaluará al claustro de profesores y el claustro de profesores evaluará al alumnado. Y por último lugar, encontramos la coevaluación, en la cual se evalúa conjuntamente, es decir, los evaluadores y los evaluados van intercambiando sus papeles. ¿Qué beneficios encontramos? Pues principalmente que enriquece bastante al evaluador, ya que éste es consciente de diferentes perspectivas y puntos de vista que puede haber, consiguiendo reducir los problemas que pueden aparecer. ¿Cuáles son las principales características de la evaluación interna? Pues principalmente está basada en un modelo preferentemente cualitativo, aunque se usen algunos datos y análisis cuantitativos. Plantea dos diseños de evaluación: los de evaluación parcial y de evaluación global. Algunas de las técnicas de recogidas son la entrevista y la encuesta primordialmente. A continuación encontramos los instrumentos. Encontramos los registros normalizados, las escalas de normalización y los cuestionarios. En primer lugar, los registros normalizados simplemente se refieren a que se llevará un control. Las escalas de normalización son aquellos instrumentos que contienen enunciados de una serie de características, cualidades, aspectos, más rasgos, por así decirlo, siempre con una escala graduada de lo que se quiere medir. Y por último encontramos los cuestionarios. Es una herramienta de observación guiada mediante preguntas de evaluación. En el proceso de evaluación no existen las reglas exactas. Y a continuación tenemos la continua, es decir, se realiza una evaluación interna, formativa y global. Y siempre intentando que sea continua, entonces será previsto hacer una evaluación inicial, evaluación procesual y evaluación final. La inicial básicamente se mide las necesidades y potenciales de cada niño. En la procesual se mirará el proceso y el progreso. Y en la final, realmente si ha conseguido los objetivos. Y por último, tenemos el análisis. En el análisis de datos es mediante el estudio de contenido de información que se recoge a lo largo del curso, el cual se va convalidando en las conclusiones mediante la triangulación de fuentes y métodos, y plasmando siempre los resultados finales en la memoria final del curso. Por otro lado, tenemos la evaluación externa. La realizará un inspector ajeno al centro y analizará la institución, visitará el centro y redactará un informe que recogerá la valoración del proceso, la síntesis de los puntos fuertes y débiles y las propuestas de mejora. En los procesos de evaluación externa, el objeto valorado y el agente que valora son diferentes y tienen una relación coyuntural, es decir, ocasional mientras se desarrolla la intervención. Aquí a la derecha mostramos los agentes y los objetos necesarios para realizar una evaluación externa. Primero, respecto a los alumnos, se realizan dos tipos de pruebas de diagnóstico, que no solo nos informan sobre los alumnos, sino también sobre el centro. La labor docente, ya que es el responsable del alcance de los objetivos, y la función directiva, ya que son responsables de que el centro funcione correctamente. Respecto a la evaluación general de diagnóstico, se lleva a cabo por las comunidades autónomas. Se realizan anualmente al término de cuarto de primaria y segundo de la ESO, a los alumnos de estas etapas. Son censales, es decir, se aplican al 100% de los alumnos y a una prueba única aplicándola el mismo día y a la misma hora. La encargada de elaborar, establecer los criterios, análisis, estudio, aplicación y tratamiento de los datos en referencia a estas pruebas es la GAEB, es decir, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, y la responsable de supervisarla
es la inspección educativa. Además de dicha prueba, la Comunidad Andaluza aplica una más denominada prueba escala, que se lleva a cabo en segundo de primaria y trata la competencia lingüística y matemática. Respecto a la evaluación general del sistema educativo, el organismo responsable de la elaboración, aplicación, tratado y análisis de la información es el Instituto Nacional de la Evaluación del Sistema Educativo. Esta evaluación solo se aplica a una muestra y además son plurianuales. Ambas evalúan siempre sobre dos competencias, el razonamiento matemático y la competencia lingüística, dos de las competencias básicas. Además, de unos años a otros pueden variar y añadir conocimiento del medio, educación artística, como ha sido el último año, o lengua extranjera. Además, existen otras evaluaciones externas que afectan a los centros educativos. Una de ellas es el informe PISA, en el que participan los países miembros de la OCDE y se evalúa a terceros de primaria. Otra es la llamada PIRLS, que evalúa la lectoescritura, PIRLS. Y por último, TIMSS, que trata el razonamiento matemático. Todas estas pruebas se complementan con un cuestionario al que deben contestar los alumnos, familiares, directores y docentes. De estos cuestionarios se obtiene la información necesaria para luego elaborar el informe final. Cuando se elabora ese informe, no solo se dan a conocer los resultados del alumnado, sino también se está evaluando al sistema, porque cuando el Ministerio elabora su programa y su currículum, lo hace con unos objetivos. Cuando tú evalúas dichos objetivos, sabes si los has alcanzado o no. Si la evaluación no es buena, es porque los objetivos no eran los adecuados. Siguiendo con la función directiva, también se realiza anualmente por la Inspección de Educación en colaboración con la GAEB. Como el puesto de director abarca 4 años, en los 3 primeros se realiza una evaluación procesual y en el último se realiza una evaluación final con 3 informes que vamos a citar. Estos 3 informes son de la inspección, del consejo escolar y una autoevaluación del propio director. Estos sirven de base para emitir después una evaluación de la función directiva. Si se obtiene una evaluación positiva en el último año, en la evaluación final, el director puede solicitar una prórroga para optar por 4 años más, pero esto solo es posible una vez. Por último, respecto a la función docente, se evalúa a todo el profesorado de una manera parcial. Hay una primera evaluación que se hace para las docentes prácticas, que su duración es de 1 año, y es llevada a cabo por la inspección en colaboración con la GAEB. Esta evaluación se realiza para los docentes que acaban de aprobar las oposiciones. Es supervisada por la comisión y los integrantes son el tutor, el inspector y el director de centro. Si no se consigue pasar la prueba, el docente tiene 1 año más para volver a intentar, pero si ya no la supera, perderá la oposición. Dicha evaluación es censal. La evaluación del resto de docentes es muestral. La inspección elige una serie de docentes para evaluarlos y en los próximos años se elige a unos distintos para no repetir, supervisando siempre a los anteriores. Lo que se evalúa es el currículum, la convivencia, el uso del tiempo de planificación de la enseñanza, la evaluación de los resultados escolares, las medidas de atención a la diversidad y, por último, la dirección y coordinación del centro. Tras ver todo esto, podemos deducir que como conclusión, la evaluación externa se centra en la objetividad que deben tener las valoraciones, ya que los agentes evaluadores son ajenos a las decisiones de funcionamiento y, por tanto, no se hallan implicados en los resultados alcanzados. En el punto 5 encontramos la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que se rige bajo la Ley de Educación de Andalucía, la LEA, en 2007, y encontramos 2 artículos referidos a esto. El artículo 153, que se basa en la mejora y ese aprendizaje satisfactorio y relevante del alumno para conseguir el éxito escolar, y en el artículo 155, que nos dice que la evaluación va a ser realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación, que es una agencia administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía. Seguido encontramos los objetivos de la agencia según lo establecido en la LEA, que serán fomentar la cultura de la evaluación y de la autoevaluación en todo lo que conforma el sistema educativo andaluz,
homologar los criterios y métodos de evaluación del sistema educativo andaluz con los de los organismos similares nacionales y europeos para esa mejora de la calidad y la prestación del servicio educativo y que favorezca el estudio comparativo, colaborar en la promoción de la evaluación continua y los procesos de enseñanza y aprendizaje, favorecer la consecución de objetivos educativos propios y de cada centro docente para esa mejora y fomentar la evaluación y acreditación del profesorado para la mejora de la calidad del sistema educativo público de Andalucía. Después encontramos las funciones y potestades administrativas de la agencia, que son según el orden y cumplimiento de sus fines y objetivos y en relación con el ejercicio de competencias y potestades administrativas. En referencia al primero, encontramos que pueden realizar las evaluaciones del sistema educativo andaluz, definir los criterios que permitan un sistema homogéneo con una evaluación objetiva, colaborar con los organismos nacionales e internacionales y participar en los programas internacionales, asesorar a la administración educativa para los planes de mejora y el seguimiento de la aplicación de los mismos, promover evaluaciones y estudios para favorecer la calidad de la mejora de la enseñanza y otras para conseguir esa mejora de la calidad en la enseñanza. Después, en los ejercicios de competencias y potestades administrativas, encontramos que elaboran, desarrollan y aplican los planes plurianuales de evaluación, deben elaborar y evaluar los indicadores de calidad, analizando sus resultados y realizando propuestas de mejora, realizar evaluaciones generales de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado y analizar los resultados globales, evaluar el funcionamiento de los centros docentes, los programas y los servicios educativos y acreditar los logros, evaluar al centro, al profesorado, así como la función educativa y los objetivos educativos propios de cada centro docente y establecer procedimientos de evaluación y otras potestades administrativas necesarias. Para el ejercicio de las funciones y potestades administrativas que hemos visto anteriormente, la agencia dispone de la inspección educativa. Por último, encontramos la estructura orgánica de la agencia. Primero, el Consejo Rector. Es el órgano superior de la entidad, que ostenta la alta dirección y el gobierno de la agencia, y establece las directrices de actuación de la misma. Después encontramos la presidencia. Corresponde a la persona titular de la consejería y sus atribuciones son representar la agencia y a su consejo rector, presidir y acordar la convocatoria del consejo rector, visar las actas y certificaciones, velar por el cumplimiento de los acuerdos del consejo rector, nombrar y cesar a la persona titular de la Secretaría General, los departamentos de la agencia y a los miembros del comité científico a propuesta de la Dirección General. Y por último, la Dirección General se ocupa de dirigir, coordinar, planificar y controlar las actividades de la agencia y algunas de sus atribuciones son representar a la agencia en la gestión ordinaria, desempeñar la vicepresidencia segunda del Consejo Rector, desempeñar la presidencia de la Comisión Técnica de Evaluación y Certificación, desempeñar la presidencia del Comité Científico, resolver las reclamaciones y así como todas aquellas que le atribuyan los presentes estatutos y la norma vigente. En el punto 6 veremos el modelo de excelencia de la Fundación Europea de Gestión de Calidad, EFQM. La llamada gestión de calidad constituye un modelo que permite a los centros educativos orientar su funcionamiento hacia la mejora de sus procesos y resultados. El modelo EFQM forma parte del enfoque de calidad total. Este es un sistema de dirección que busca la satisfacción del consumidor al menor coste. Implica a todos los empleados, proveedores y clientes. Implantar la gestión de calidad total implica realizar además grandes cambios y asumir varios retos. En este modelo tienen un papel muy importante los siguientes principios: la orientación al cliente, el liderazgo y compromiso de la dirección, la visión global y horizontal de la organización, la orientación a los trabajadores, a la cooperación, al aprendizaje y al compromiso ético y social.
De esta manera, potencia el desarrollo de conocimientos y capacidades y participación y satisfacción de la comunidad educativa. El modelo EFQM pretende impulsar la mejora continua del centro, reconocer el desarrollo, la implicación y el reconocimiento de las personas como elementos sustanciales, enfatizar el liderazgo, la ética, la coherencia y la responsabilidad con los objetivos, resaltar la orientación inequívoca hacia la obtención de resultados y además este es un modelo de aplicación progresiva. Los criterios agentes facilitadores del modelo EFQM son los siguientes: liderazgo, la forma en que el equipo directivo desarrolla y facilita que se alcance la misión y la visión, desarrolla los valores necesarios para el éxito a largo plazo, etc. Política y estrategia, la forma en la que se materializa la organización, su misión y visión. Personas, la manera de gestionar y desarrollar la organización, los conocimientos de las personas que la forman. Colaboradores y recursos, cómo planifica y gestiona la organización, sus colaboradores externos y sus recursos internos. Y finalmente los procesos, el modo de diseñar, gestionar y mejorar la organización, sus procesos para desarrollar su política y su estrategia. Estos criterios garantizan que todos los grupos de interés tengan resultados positivos a la vez que obtienen beneficios. La base de este modelo es la autoevaluación, que permite identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora. La herramienta básica utilizada durante el proceso de evaluación es la matriz REDER: resultado, enfoque, despliegue, evaluación y revisión. Las etapas del esquema lógico REDER son las siguientes: determinar los resultados que se desean lograr, planificar y desarrollar los enfoques, desplegar los enfoques y evaluar y revisar los enfoques y su despliegue. Los elementos que constituyen el sistema REDER son los resultados, que se ocupa de los logros que alcanza la organización; el enfoque, que engloba lo que la organización ha planificado hacer y cuáles son las razones; el despliegue, que se encarga de lo que hace una organización para desplegar el enfoque; y finalmente la evaluación y revisión, que aborda lo que hace una organización para evaluar y revisar el enfoque y su despliegue. Cuando a un centro se le puntúa a través de la matriz REDER, se le atribuye un peso específico a cada uno de los nuevos criterios. Debe valorarse la solidez e integración de los enfoques, hasta dónde el despliegue es sistemático y está implantado y si se evalúan y revisan los enfoques. Los resultados se evalúan teniendo en cuenta tendencias, objetivos, comparaciones, causa, efecto y ámbito. El modelo EFQM ha desarrollado una matriz de puntuación REDER que permite tomar una evaluación de criterios como son el liderazgo, política y estrategia, personas, alianzas y recursos, procesos, resultados en los clientes, en las personas y en la sociedad, además de resultados clave. Además de esto, el sistema EFQM también ha desarrollado otra herramienta que le permite la evaluación: la tarjeta explorador de oportunidades, que es un instrumento de autoevaluación que ayuda a identificar oportunidades de mejora y sirve de apoyo a la elaboración de planes de mejora. No ayuda a puntuar. Está formado por una serie de preguntas para contestar de manera rápida durante la autoevaluación y se podrá usar a nivel de criterio o subcriterio. Para las preguntas se seleccionará un criterio, teniendo en cuenta la tabla para un resultado o un agente facilitador. Donde se encuentren las lagunas o diferencias es donde se deben centrar las actividades de mejora. Este modelo presenta múltiples ventajas, como son que abarca todos los aspectos importantes de la organización y las relaciones entre ellos. Ordena sistemáticamente todos los factores que hacen referencia a la gestión de calidad. Se basa en hechos y experiencias contrastadas. Constituye un instrumento de formación e implicación en la gestión de calidad. Es cerrada en cuanto a los criterios y subcriterios, pero también es abierta en cuanto al número de áreas o indicadores. Además, descubre áreas en las que se debe mejorar y facilita la elaboración y corrección de la programación anual del centro.